Estos espacios, queridos amigos, son testigos de cómo una pequeñita rubia, y yo quiero pensar que muy inquieta, corría de la mano de sus padres, de sus abuelos, de su gente querida. Y esta pequeñita le agarró mucho amor a todo lo que están ustedes viendo, sobre todo, ya lo vieron, a estas plantas del maravilloso cacao, de donde sale el chocolate. Le agarró tantísimo amor que todo este espacio y el cacao le ha devuelto con creces todo el amor que esta mujer es capaz de dar. Estoy hablando de la única e irrepetible Ana Beatriz Parisot Walter, a quien venimos a visitar para este programa de personajes con Jorge de Dios, a su natal como el Calco. Anita, siempre es y será un placer estar contigo, venirte a visitar y platicar. Al contrario, para mí es un honor recibirte por aquí en tu casa, ya sabes, en la hacienda. Estamos en la Hacienda La Luz para que se ubique mejor. Anita, algo que me llama mucho la atención de ti es, tú aquí creciste, tú aquí corriste, te caíste, te levantaste, te reíste, lloraste, no sé, empiezas tu vida acá. Cuando eras más chica o quizás un adolescente, ¿pensabas en dedicarte a algo de lo que haces ahora o en mente tenías tú o tus padres que ibas a ser, no sé, doctora, maestra, abogada? ¿Qué pasaba por tu mente? Yo iba a ser bióloga. Bióloga. Toda la vida desde que estaba yo chiquita yo siempre supe que yo iba a ser bióloga y me iba además a especializar en ecología. ¿Y eso por qué? Porque toda la vida me han gustado las plantas, toda la vida se me ha facilitado aprenderme los nombres científicos por alguna razón y me fascina poder distinguir una planta de otra, poder entender para qué sirven. Entonces, aparte, desde que me empezaron a dar clases de biología en la secundaria, esa era mi materia favorita. Me sacaba yo puro 10. Por lo regular me sacaba puro 10 casi en todo, digo, no es presunción, pero era yo muy dedicada a los estudios. Pero la biología era mi materia favorita, entonces siempre supe que iba yo a estudiar eso. Yo empecé estudiando biología en la UCAT. Yo estudié un semestre. ¿Y luego dónde terminaste? Azares del destino, tú sabes lo que siempre pasa en Tabasco año con año, en octubre, rumbo a pues donde están las instalaciones de la UCAT, donde está veterinaria y estaba biología, que es en la carretera de Teapa. Siempre en octubre eran inundaciones, vados, la carretera despedazada y ya no se podía pasar. Entonces yo entré en agosto a la UJAD a biología y ya en octubre no podía yo pasar a la universidad porque estaba rota la carretera, ¿no? Entonces eso hizo como que 15 días no pudiera yo ir a la universidad, acababa yo de diseccionar una rana, cosa que no me gustó en absoluto. Fue traumático, entonces como que se juntaron muchas cosas y dije, creo que no es por aquí por mucho que me apasione la biología. Y estando pues pensando en qué hacer, qué otra cosa podía yo estudiar, un maestro mío con el que había yo estado en bachilleres en radio, yo estudié en el Cobatap, plantel número 3, y tenía un programa de radio. Y éramos un amigo, David y yo, los locutores del programa. Entonces, este maestro me dijo, yo no sé qué estás pensando, ve y estudia comunicaciones si eres buena para eso. Y acabé en la Universidad de las Américas estudiando comunicaciones. Pero mi pasión, que es la biología, la he seguido ejerciendo con los tours. Digo, eso además es casi ilógico pensarlo, porque aquí naciste, aquí creciste. ¿Qué te decían tus padres o tus abuelos a propósito de todo esto? ¿Te enseñaron a amar este espacio? Sobre todo mis abuelos. Mi abuela tabasqueña, de familia de aquí de toda la vida, y mi abuelo alemán, que se fascinó por la diversidad vegetal. Y por supuesto. Pero con ellos más que con nadie aprendí a querer todo esto. Nosotros tuvimos la enorme ventaja de que nacimos y crecimos en la hacienda y mis abuelos siempre vivieron en el ala izquierda de la hacienda y mis papás en el ala derecha, o sea, mis papás nunca se fueron de aquí. Aquí, este es tu nido, este es tu raíz y obviamente aquí tenías que florecer. Ahora, entonces, a ver, vámonos por partes, como dijo Jack el Destripador. Resulta que ya no eres bióloga, resulta que ahora eres comunicóloga, bien hecha y formada, y de pronto ¿cómo viene el momento en el que dices, bueno, soy comunicóloga, pero yo no quiero un estudio de televisión, yo no quiero una cabina de radio, yo no quiero un periódico, yo quiero abrazar y darle amor a todo esto y ver qué hago con todo este cacao? ¿En qué momento se da ese quiebre?
Cuando me casé. De hecho, recién egresada yo fui a meter currículums a todos lados, a TVT, a Canal 9, acabé dando clases en la Universidad de Olmeca y ahí fue donde conocí a Alejandro, a mi esposo, porque él daba clases también ahí. Entonces, cuando me casé, nos fuimos de luna de miel a Brasil y resulta ser que cuando íbamos en una carretita, en una reserva ecológica en Brasil, yo le empecé a decir a Alejandro, mira, este es el árbol de no sé qué, mira el otro árbol de no sé qué, mira, aquí se dan de este color. Y Alejandro se me quedaba viendo y el guía empezaba a decir el árbol del no sé qué, el del no sé qué, repito, lo que yo había dicho, ¿no? Entonces me dice Alejandro, ¿y cómo sabías los nombres de todos estos árboles? Porque todo está ahí en mi casa. ¿Cómo? Me dice que sí, ahí en la hacienda pues hay todos estos árboles. El clima de Brasil es tropical y también el de Tabasco. Y él fue como mercadotecnista el que me dijo, es que tienes un tesoro. O sea, nosotros fuimos a pagar allá dinerales para conocer algo que tú tenías en el patio de tu casa. Exacto. Pero el problema, no problema, sino más bien el área de oportunidad que vimos, es que los mismos tabasqueños estamos tan acostumbrados a la diversidad, al verde, a las plantas, a los árboles, a la riqueza, que no lo vemos como algo valioso como para mostrar, ¿no? Es nuestra realidad de día a día, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Fue la plática con tu esposo? ¿Él fue el que quizás te empezó a cambiar esa mentalidad? Sí, totalmente. Es un reto, Ana, totalmente novedoso. Estábamos recién casados, no teníamos hijos, entonces como que de alguna manera eso, pues tienes todo el panorama por delante, ¿no? Pues ¿qué queremos hacer? Seguíamos dando clases, él estaba trabajando en un periódico, y me dice, pues vamos a ver si abrimos al turismo, lo que nosotros, la experiencia que tuvimos en Brasil, replicarla de alguna manera acá, con además la fábrica de chocolates, que era algo pues, que estaba ahí desde hace muchos años. Entonces esto, digamos, empieza esta aventura tuya del cacao y el chocolate, empieza haciendo de esto como un espacio turístico para que la gente viniera y conociera lo que dices tú, ya no se vayan a Brasil, vénganse a Comalcalco. Ahí es como empieza. Empezamos con el turismo, abrimos al turismo en 1997. Antes de que mi madre me heredara la fábrica, el turismo fue primero. La fábrica yo empecé en 1999, el turismo en el 97. ¿Abriste más los ojos al potencial que decía tu marido? En el caso del turismo, pues fue porque fue lo que quisimos meternos Alejandro y yo. Pero en el caso de la fábrica, porque ya en esas fechas mi madre ya dijo, ya yo no puedo, ya yo no quiero, ya yo hasta aquí llegué, ¿quién se va a hacer cargo de la fábrica? De una vez, cedo los derechos. Bueno, te echas encima ese reto, porque finalmente era un reto, hacerlo. ¿Cuáles fueron quizás las primeras dificultades que empezaste a encontrar? Decir, ya nos metimos en esto, híjoles. No era tan fácil de pronto. Que por mucho que yo nací y crecí aquí en la hacienda y que la fábrica fue parte de toda mi vida, no es como que me metí a aprender exactamente los puntos y las sillas de la fábrica, sino hasta que me tocó la fábrica, ¿no? ¿Era complicado o es complicado? Al principio no fue tan complicado por el hecho de que era una fábrica muy pequeñita, muy restringida en personal, en finanzas, en producción. Pero conforme empezamos a meternos a tratar de ir creciendo, pues obviamente se volvió muy complicado porque pues ya estás hablando de que estábamos con muy poca capacidad, con necesidades muy grandes de capital. Capital. Capital de trabajo principalmente. Y bueno, por otro lado, empezamos a ver que si seguíamos haciendo los mismos productos que venía haciendo la fábrica, y los que hacían muchos, ¿no? Claro, nuestro mercado iba a seguir siendo muy limitado porque había mucha competencia. Entonces comenzamos a enfocar las filas a ver si podríamos especializarnos en un tipo de chocolate que no hubiera en ese momento aquí. Pero eso se volvió sumamente complicado. Porque nadie sabe cómo hacer ese chocolate. Porque los chocolates que hacíamos en México son chocolates de mesa o de metate y polvos, sobre todo en Tabasco, la avena con cacao, el polvillo, todo esto que es muy tradicional, sí. Pues eso era lo que hacíamos. Pero cuando ya pensábamos en hacer chocolates de golosina, una de los grandes retos es el clima, ¿no?
Me decían, en Tabasco no vas a poder hacer eso, porque el chocolate de golosina, exacto, por el calor. El chocolate de golosina tiene que temperarse, mantenerse estable mucho tiempo y el calor no te lo va a permitir. Y lo segundo, que necesitas más maquinaria, con esa que tienes no vas a hacer. Y también mano de obra calificada para por hacer otro tipo de chocolates, ¿no? Por supuesto. Entonces ahí lo que empezamos a hacer es capacitarnos. Nos fuimos a México primero, nos empezamos a capacitar en México para hacer bombonería, trufas y todo este tipo de cosas. Y abrimos una tienda en Villahermosa, en Galaxias, y era como la primer chocolatería que era como con chocolates finos y demás, o chocolates de golosina, como les llamábamos. El problema ahí fue el estacionamiento. La gente no se podía estacionar, ¿no? Pero bueno, empezamos a tener fama un poquito ahí con el producto. Retos hay siempre, ¿no? Toda la vida. Siempre. Salvas uno y te salen dos nuevos. Así es. ¿Ya tenías familia ahí en ese momento? Acababa de nacer mi hijo Alejandro. O sea, de hecho, la tienda, dijimos que fue la torta bajo el brazo que trajo Alex, ¿no? Vino Alex y vino la tienda. Pero entonces correcto. ahí tenías que repartirte entre hija, porque sabemos que eres una hija excelente, como hermana, como hija, pendiente de tu madre, de tus hermanas, pendiente de tu marido, pendiente de tus hijos, pendiente de la empresa. No sé cómo le haces, o sea, ¿necesitas días de 80 horas o cómo le haces? No, bueno, ahí depende mucho cómo te organices, ¿no? O sea, gracias a Dios tengo el apoyo de Alejandro, de mi esposo, que nos dedicamos los dos a lo mismo. Entonces, ahí tratamos de separar algunas cosas para lo que él puede ser más valioso y yo para lo que puedo ser más valiosa, ¿no? Cuando empezamos ya a hacer eso, empezamos a dividirnos entre a mí lo que más me gusta y en lo que más puedo es en el turismo, en los tours, y a Alejandro lo que más le gusta y lo que más puede, él es mercadólogo, la fábrica, ¿no? Pero esto implica de todas maneras, independientemente de sus títulos universitarios, que haya preparación constante. El por turismo, supuesto. La chocolatería, todo eso es un cambio constante. Totalmente. Y pide actualización, lo siguen haciendo. Todos los días. Es más, la primera vez que yo di un recorrido turístico, porque abrimos nada más porque nosotros queríamos, o sea, no duré ni 15 minutos haciendo, yo ya no sabía qué decirle a la gente. Ahorita, después de 2 horas, 15 minutos, ya no sé cómo parar, pues, con la información. Entonces, uno va aprendiendo muchas cosas y muchas cosas de las que aprendes también es por la gente que te visita. Lo que te enriquece el turismo es la cantidad de conexiones con personas de diferentes partes del mundo que haces y cómo ellas te van contando sus propias experiencias, historias, conocimientos, y eso me va enriqueciendo a mí también el recorrido, ¿no? Y lo que enriquece este programa de Personajes con Jorge de Dios son charlas como contigo. No se despeguen, porque vamos a seguir platicando con esta extraordinaria mujer de cómo salen de Comalcalco, salen de Tabasco, salen de México y conquistan el mundo. Así como lo están oyendo, conquistan el mundo. No se vaya. Estos Personajes con Jorge de Dios, Anita Parizuela. Seguimos visitando la Hacienda La Luz aquí en el pleno corazón de Comalcalco y vea usted nada más qué imágenes, qué paisajes, qué cosas tan hermosas encuentra uno en este lugar. Venga a visitarlo de verdad cuando se dé usted un tiempecito, hágalo con la familia, los amigos, traiga a gente de otros estados, hasta de otro país si conoce, para que disfruten de todo esto también. Y miren, es tan hermoso este lugar, y no me dejarás mentir, bueno, tú aquí naciste y creciste, que este espacio ha sido escenario de muchas fotos de quinceañeras, yo creo que no nada más de Tabasco, sino de otros lugares que ven aquí en los escenarios idóneos, también de bodas, de las embajadoras, así le llamamos si no conoce bien Tabasco. Las embajadoras son las representantes municipales de nuestra feria estatal. Aquí se toman fotos en este lugar porque pues tiene todo para reflejar lo tabasqueño. Bueno, tú fuiste embajadora, por cierto. Así es. ¿Qué experiencia te dejó, Ana, el hecho de que, porque son muy poquitas, todas las niñas tabasqueñas sueñan con ser embajadoras, pero muy poquitas lo logran? ¿Qué experiencia te queda de eso? Para mí fue una experiencia muy padre porque además yo estaba estudiando comunicaciones. Entonces era como la oportunidad de conocer a todos los medios de comunicación, porque para mí, pues si yo estudiaba comunicaciones iba a terminar trabajando en un medio, ¿no? Entonces yo dije, bueno, esta es una enorme oportunidad porque me van a entrevistar y voy a relacionarme con la gente con la que después a lo mejor quiero trabajar, ¿no? Y por eso también fue algo como con mucho plan con maña, ¿no? Regresando al chocolate, ¿no? Que es el tema
central o con lo que se te relaciona de inmediato. Ya estaba todo caminando acá y ustedes de pronto irrumpen a nivel nacional primero y era un reto mayúsculo, ¿no? ¿Cómo se fueron preparando para eso? ¿Cómo le entraron a ese reto, al nacional? Le entramos, así nos preparamos. Aquí dicen que si no pagas la capacitación, la acabas pagando con aprendizaje, claro. Pero de todas maneras te cuesta. Es decir, nosotros lo que empezamos a hacer es, yo me fui primero a México, me capacité con unos maestros chocolateros allá, pero nosotros, o sea, yo aprendí con alguien que me enseñaba a hacer chocolate con un chocolate ya hecho. Yo lo que iba a hacer era trufas, bombones, barritas, pero a partir de una marca de chocolates ya establecida. Y por lo regular ahí me di cuenta que cuando te enseñan a hacer ese tipo de chocolates, te enseñan a hacerlo en México con marcas extranjeras. O sea, yo iba a empezar a hacer una trufa y la marca era un chocolate gringo o un chocolate europeo y con ese chocolate yo lo iba a derretir y yo iba a hacer todo, ¿no? Entonces decía yo, a ver, pero entonces esto no parte de un chocolate mexicano, esto parte de un chocolate extranjero, aunque yo diga que la trufa la hice yo, que soy tabasqueña. Y ahí fue donde dijimos, no, tenemos que hacer esa cobertura. O sea, ustedes hacer la materia prima, hacer la materia prima mexicana, tabasqueña en particular, para hacer porque además, ese mismo producto. Nada más hay cacao en Tabasco y en Chiapas, en México. Entonces teníamos que utilizar materias primas de Tabasco y de Chiapas para poder hacer una cobertura de chocolate de la calidad que tenían esas otras que usaban. ¿Por qué? Porque cuando yo le pregunté a la maestra, a la chef chocolatera que me enseñó, ¿por qué me estás enseñando con un chocolate que no es mexicano? Y me dijo, porque en México no hay coberturas de calidad. Es más, en México no hacemos coberturas. No hay una sola marca de cobertura en México. Y eso te dio el piquetazo de decir, no. Ahí dije, esto no puede ser. Yo la hago, ¿no? Ajá, y yo dije, yo tengo una fábrica. Y entonces nos regresamos, Alejandro y yo, a la fábrica y dijimos, ok, ¿qué hay que hacer para hacer una cobertura de calidad? Contratamos a una directora de una escuela de chocolatería, una química en alimentos, la ingeniera Norma Orozco, que es especialista, de San Luis Potosí. Bien. Ella tiene una escuela de chocolatería y confitería, es especialista, aparte una tipaza, todo el ánimo de compartir su conocimiento. Ella vino y nos puso a punto un chocolate, pero nos dijo, te faltan máquinas. No puedes hacer esto si no tienes una refinadora y una concha, que eran dos máquinas que nosotros pues no. Teníamos las máquinas viejas de mi abuelo y las echamos a andar y empezamos con eso. Y nos fuimos al Salón del Chocolate en París. ¿Con esas máquinas? Con esa barra, con esas máquinas viejas de mi abuelo. De hace 1000 años. Así es, unas máquinas que él tenía guardadas, entonces las sacamos, las instalamos porque había una refinadora y una concha muy pequeñas. Nos fuimos al Salón del Chocolate en París la primera vez que el gobierno del estado invitó a un grupo de chocolateros locales para ir a promover a París y fuimos. Y ahí fue donde nos dimos cuenta, por ejemplo, que los tabasqueños no somos dueños ni siquiera del nombre de nuestro estado, porque cuando pusimos Tabasco, la gente no quería probar el chocolate. ¿Por? Porque pensaban que era la salsa Tabasco y que el chocolate picaba. Entonces yo no veía por qué, pero ¿por qué no lo quieren probar? No, gracias. No, gracias. Y yo dije, bueno, ya todo el día así dije, algo está pasando aquí. Y como Alejandro habla francés, dije, pregúntale directamente a la gente por qué. No lo comen. Y cuando le pregunta, dice, es que nosotros no comemos chile. ¿Y qué tiene que ver eso con el chocolate? Pues es Tabasco. En ese momento te cae el 20 y dices, Dios mío, lo más famoso de Tabasco a nivel mundial es una salsa que no se hace aquí. Y entonces nos dimos cuenta que teníamos que enseñarle a la gente qué era Tabasco. Enseñarle al mundo. Sí. Al mundo entero. Antes siquiera de pedir que probaran un chocolate, teníamos que enseñarle qué era Tabasco y qué había en Tabasco. Y luego nos vamos a un tianguis turístico en Yucatán, ya promoviendo la hacienda como Hacienda La Luz, porque fue la primera que abrió al turismo, entonces no había ruta del cacao en ese tiempo, y nosotros fuimos promoviendo la hacienda y llevábamos cacaos. Y la gente que se acercaba de diferentes partes del mundo, porque al tianguis llegaba gente de todo el mundo, incluso gente nacional, nos decía, oigan, perdón, ¿qué tiene que ver esa calabaza con el chocolate? ¿Calabaza? Sí, esa fruta, las mazorcas de cacao. Ni eso. Entonces me dice Alejandro, no, estamos mal, estamos promoviendo el chocolate. Tenemos que enseñar a la gente qué es el cacao primero y de dónde sale. Claro. Entonces nos empezamos a dar cuenta que tenemos una tarea gigante. Eso iba yo. O sea, estamos hablando de que ya no nada más se trataba, se trataba en ese momento de preparar el chocolate y ponérselo en las manos o en la boca
de la persona, sino de todo el background del el estado, la mazorca, la semilla y todo lo demás. Eso es un reto triplicado, cuadruplicado. Acabamos. Así estará el reto que todavía no acabamos. Sin embargo, con el esfuerzo y con toda esa escuela que tenían que llevar a donde se presentaban, resulta que ustedes tienen actualmente el chocolate mexicano más premiado en el mundo. 67 premios internacionales, a Dios gracias, en con tres diferentes concursos internacionales. De hecho, en uno de ellos ni siquiera concursamos, sino que el premio nos lo dieron porque, pues, por la trayectoria y todo lo que estábamos haciendo. Ya hasta les premian sin hacer nada, sin meter las manos casi. No, bueno, es que el premio, por ejemplo, el último que tuvimos fue con un chef. Walter, sí, en primer lugar, no la medalla, ¿o cómo? No, y de hecho no es un tema de primero, segundo, tercer lugar en este caso, sino es un reconocimiento al producto por el simple hecho de que hemos llevado al chocolate mexicano a ser reconocido, ¿no?, a nivel internacional. La idea de nosotros inicialmente era enseñarle a la gente de dónde viene el chocolate, que viene del cacao, y decirles que el cacao es un producto mexicano. Claro, eso indudablemente. Ahora, sin que nos digas el secreto, ¿no?, del porqué de sus chocolates, pero cuando está un juez, no sé, quiero pensar de Nueva York, de Milán, de Japón, no sé, tú dime el lugar, de España, frente a los chocolates, ¿qué es lo que o por qué dice, a tu juicio, este es el chocolate que más me gusta, este merece todos los reconocimientos? Bueno, hay toda una técnica de evaluación sensorial a ciegas. Es decir, hay todo un formato que lo genera el International Chocolate Awards y el 70%, que es una escuela para generar catadores de chocolates finos en todo el mundo. Y esta escuela, 70%, tiene 3 niveles de catador: catador 1, catador 2 y catador 3. Ellos son los que preparan a los jueces en todo el mundo. ¿Y cómo se reciben en el International Chocolate Awards los productos? Tú los llevas a Nueva York, a Nueva Jersey, para ser precisos, a un lugar, te los reciben y ellos sí saben de quiénes son esos chocolates, la fábrica, ¿no? Pero en realidad en ese momento le ponen una clave y lo guardan con la clave. Entonces, cuando van a hacer las catas, los diferentes chocolates que se recibieron se mandan a diferentes partes del mundo para que distintos catadores en diferentes partes del mundo caten y pongan sus impresiones de acuerdo a lo que se requiere al formato en una computadora. En Nueva Jersey se reciben todos los datos por computadora, se hace la sumatoria y el que tiene mayor punto depende de cada categoría, ¿no? Tocas un tema también muy interesante de esto, que decías de los catadores. Walter, esta empresa, se preocupa por enseñarnos a todos a realmente distinguir un buen chocolate. Yo le mando un saludo a mi querida Alejandra Bueno, claro, que es su mera en estas cosas, y que nos dice, siéntanlo, el chocolate se debe sentir, se debe oler, se debe de saber diferenciar los ácidos, los picorcitos, todo ese tipo de cosas. Es todo un universo. Es que fíjate, nos ha pasado algo. Cuando comemos, por lo regular, comemos de una forma muy rápida, ¿no? O sea, comemos porque tenemos que comer. Y más con el ritmo de vida que llevamos ahora, ¿no? Ya se me pasó la hora de la comida y comes. Hacer una cata es una experiencia en la que tienes que estar presente en ese momento. Y por lo tanto, tus 5 sentidos tienen que estar ahí. Entonces, te tenemos que guiar para que con los 5 sentidos puedas identificar un buen chocolate. Y Alejandra Bueno, que es nuestra catadora estrella en Volter, que es además espectacular para conectar con la gente. Fue mi mami en un sí lo viste. Sí. Mi mamá, ¿cómo la ven? Y no, bueno, ella aprendió, ella es catadora, ya tiene los 3 niveles para ser catadora de chocolates finos, pero además, como alguien que ama Tabasco, esas cosas se notan cuando tú estás presentando un producto local, ¿no? Y lo hace muy bien. Y los 5 sentidos se necesitan cuando usted viene a Comalcalco, cuando usted viene a la Hacienda La Luz y cuando usted está frente a esta hermosa mujer. Esta mujer se siente, se huele, se ve, se escucha. Todos los sentidos tienen que estar a la orden para poder apreciar todo lo que eres. Ana, te lo digo públicamente, te quiero muchísimo, te admiro enormemente. Para mí eres una mujer extraordinaria, un orgullo de Tabasco y de México, y te agradezco mucho que nos hayas dado esta entrevista. Al contrario, tú sabes que el cariño es mutuo, esta es tu casa, la casa de todos, cuando quieran, la hacienda, y muchas gracias por venir. Gracias a ti. Ana Parisot,
en Personajes con Jorge de Dios. Nos vemos pronto.